Vamos a hacerlo con toda atención, con toda reverencia. Muy difícilmente que, al menos que yo esté consciente, en muy poco tiempo repetimos un tema. Casi por lo regular estamos sacando cosas viejas, porque son viejas en la Biblia, y cosas nuevas. Así hay un texto en la Biblia que habla, ¿verdad?, del padre de familia que saca cosas viejas y cosas nuevas. Al menos que esté consciente, muy pocas veces repetimos, al menos en un poco tiempo, un tema. Y este tema que hoy tiene conexión con los temas que estamos viendo, que es el tema de la cubierta, creo que hace años que no lo tocamos, al menos desde el púlpito. Y es un tema que resulta controversial para algunos. Para mí, en lo personal, está clarísimo, como lo está el bautismo, como lo está la divinidad, como están otros temas. Pero nuestra parte como ministros de Dios nunca pues será imponer, siempre será exponer. Yo creo que aquí nadie ha sido bautizado porque le impusimos que se bautizara, ¿verdad? Expusimos la palabra de Dios y en su debido momento Dios lo llevó a ello. Aún el tema de la divinidad, de que Dios es uno, el tema medular de la Biblia, es controversial para la gente religiosa, y unos hablan que son 3 y otros 2 y otros más y otros 1. El bautismo, que es un tema tan elemental, tan sencillo, ¿verdad?, también es controversial en el mundo religioso. Cuanto más el tema de cubrirse y no cubrirse la cabeza. ¿Tiene esto un significado? Los argumentos que uno pueda presentar pues pueden ser distintos, pero yo digo, los argumentos humanos salen sobrando. Lo importante es qué dice la palabra de Dios. Y es lo que vamos a considerar, porque es un tema que tiene relación con los temas que estamos viendo. Ustedes recuerdan que vimos acerca de los niveles de autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos niveles son? 7. Recuerdan que vimos sobre los pactos de Dios. Recuerdan que vimos sobre los tipos de perdón de Dios. Amén. Recuerdan que vimos sobre los 2 sistemas universales por los cuales Dios obra, que es el sistema de la gracia y el sistema de gobierno. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Para entender con mayor claridad este asunto de cubrirse o no cubrirse, ya sea el varón o la hembra, si no se acepta o no se entienden los sistemas de obrar de Dios, de la gracia y de gobierno, es difícil entender este punto. Alguien, repito, puede argumentar y decir, bueno, fue un tema que fue exclusivamente de los corintios por la condición que los corintios tenían. Bueno, veamos si el argumento tiene base. La Biblia lo va a enseñar. Otros pueden decir, es una cuestión de cultura de aquellos tiempos. Vamos a ver si el argumento tiene base. Otros, pues, pueden argumentar distintos aspectos sobre esto, como que el cabello es la cubierta y por lo tanto no hay necesidad de cubrirse. ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña? Cuando Pablo expone este tema ante los corintios, lo cierra con el versículo 16 y dice que si alguno quiere contender, es amigo de la contienda, nosotros no. Y cuando dice nosotros no, se refiere a él y al resto de los apóstoles. Y luego termina con el resto de los creyentes diciendo, ni las iglesias de Dios. Como diciendo, yo no quiero saber más de este asunto, ni voy a contender sobre el asunto. Lo que he expuesto es lo que Dios dice. Y nosotros los apóstoles, ni las iglesias de Dios, vamos a razonar fuera de lo que ya está expuesto. Pero, ¿qué dice la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 11. Gracias a Dios que tenemos 1 hora, y en 1 hora vamos a tratar de todas maneras de hacer esto lo más simple que podamos,
para que se entienda. No es algo complejo si se quiere entender. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús, dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Verso 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Bien, ya dijimos que todo lo que Dios hace, lo hace solo a través del sistema de la gracia o el sistema de su gobierno. Entendimos eso, lo explicamos. Aquí, sin duda que Pablo está hablando del sistema del gobierno. En el gobierno de Dios hay tres posiciones o tres clases de cabeza: Dios como cabeza, Cristo como cabeza y el varón como cabeza. Esto es una designación de Dios. Nosotros no podemos meternos en argumentarle a Dios por qué Dios hace este tipo de designaciones, por qué Dios de esta manera asigna las cosas en cuanto a su sistema de gobierno, estableciendo tres clases de cabezas: Dios, Cristo y el varón. Bien, ahí en Job capítulo 38, antes de continuar, versículo 33, solo leeré esta porción. Job 38, 33, dice: ¿supiste tú, Job 38, 33, supiste tú, pregunta Dios a Job, supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán ellos: henos aquí? O sea, el verso 33, supiste o dispusiste tú las ordenanzas de los cielos, dispusiste tú su potestad en la tierra. O sea, Dios le está diciendo a Job: bueno, todo lo que existe, todo lo que hay, ¿tú lo has dispuesto que así sea? Lógico, ¿no? Entonces, Dios dispuso las cosas en su soberana voluntad como Él quiso. Así que esto es una designación divina que dentro del sistema del gobierno de Dios, Dios establece tres clases de cabezas: Dios, Cristo y el varón. Ahora, esto no tiene que ver propiamente con quién es el mayor, sino es una designación de gobierno en que nadie, si inclusive en los gobiernos humanos, cuando el presidente de la nación es, digamos, constituido legalmente dentro de las normas constitucionales del país, hay ciertas designaciones en su gobierno que él tiene toda la libertad de hacerlas y nadie le puede decir por qué lo haces. Ahora, Dios, siendo Dios que es sabio y que todo lo sabe, ¿no tendrá el derecho de designar lo que Él quiere? Seguro que sí. Ahora, entonces Dios es la cabeza de Cristo. Esto es en cuanto al gobierno de Dios. En cuanto a la esencia, a la divinidad de Dios, nosotros sabemos que Cristo y Dios en esencia es lo mismo. Pero en cuanto al gobierno de Dios, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza ¿de quién? De la mujer. Y a la mujer, ya dentro del sistema de gobierno de Dios, no la constituye como cabeza. Entonces,
es una designación divina. Así Dios trabaja en su gobierno con el número 3. Es un número de Dios. Dios organizó las cosas en 3 dimensiones: primero, segundo y tercer cielo. Dios constituyó al hombre en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Dios estableció la familia y la constituyó en 3 partes: padre, madre y los hijos. El gobierno es una institución de Dios y no es casualidad que lo formen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Una estructura como una casa, como esto, básicamente está constituido de 3 formas: fundamento, las paredes y el techo. Lo demás son arrimadijos y adornos. El número 3 es el número del gobierno, de la base del gobierno de Dios. Entonces, aquí Dios no podía salirse de la cuadratura. Dios como cabeza, Cristo como cabeza, el varón como cabeza. Aquí el punto no es quién es propiamente el mayor, sino es sencillamente el orden del gobierno de Dios. Es como en la casa. Es el problema en los matrimonios. Por eso, cuando machistamente el hombre dice: yo soy la cabeza, y se impone, no es correcta su actitud, aunque está reclamando una posición que ojalá se haga correctamente, divinamente, vamos a decirlo. O cuando el hermano mayor dice al resto de los muchachos, los menosprecia porque yo soy el primogénito, yo soy el mayor. Entonces, todas las cosas tienen sus órdenes, pero cuando esos órdenes deben manejarse adecuadamente. Así que aquí note otra cosa en el versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Otro punto que observar es que Pablo dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Así que esto es una expresión universalizada que compete a creyentes y a no creyentes, porque Cristo es la cabeza no solamente de los creyentes, también es la cabeza de los no creyentes. Lo que sucede es que los no creyentes, en su ignorancia, no reconocen y no entienden a Cristo como cabeza. Pero los que han sido iluminados por la gracia de Dios, que forman la iglesia, tienen este entendimiento de que Cristo es la cabeza y lo reconocen como tal. Por tanto, las prácticas bíblicas Dios las espera no de los incrédulos, no de los varones inconversos, sino de los conversos. Entonces, más quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Así que esto es una demostración más, esa expresión, que no está tratándose de un punto de gracia, sino de un punto de gobierno. Es cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Así que no está tratando aquí del matrimonio, ni siquiera está tratando de los hermanos de manera exclusiva en el primer versículo, sino está estableciéndose lo que es el gobierno de Dios en las 3 cabezas constituidas por el Señor: Dios, Cristo y el varón. Bien, una cosa que quisiera decir también entre paréntesis es el punto de que cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, sin duda que había discrepancias en la iglesia de Corinto. Corinto es un puerto que está en Grecia actualmente. O sea, la iglesia de Corinto se componía de judíos conversos que vivían en Grecia, donde estaba la filosofía griega tremenda. Y los judíos, desde entonces hasta la fecha, la costumbre judía es que cuando van a una sinagoga, tanto el hombre como la mujer judía se cubren con un velo, le llaman los judíos el talit, ¿verdad? Se cubren con el talit la cabeza, los judíos, hombres y mujeres, hasta la fecha. Yo he entrado en sinagogas y le piden a uno que se cubra la cabeza, la mujer como el hombre. Antiguamente esto era más claro. He estado en el muro de los lamentos en Jerusalén y para acercarse al muro y orar le piden que se cubra la cabeza. O sea,
Los judíos, la práctica de ellos en ese entonces, puede usted tomar documentos históricos, ¿verdad? Y sobre todo rabínicos de línea judía, tanto el hombre como la mujer se cubrían la cabeza. Los pueblos paganos, como los griegos, cuando entraban a los templos de sus dioses, era lo contrario. Ni él ni ella se cubrían la cabeza, ambos descubiertos. Así que los cristianos eran los únicos que la mujer se cubría y el hombre no se cubría. Así que eso de que es cuestión de cultura o de costumbre no encaja. No encaja, porque la costumbre era que los judíos ambos se cubrían, los paganos ninguno se cubría, solo los cristianos. La mujer se cubría, el marido no se cubría, o el varón, perdón, el varón no se cubría. Así que no es esto una práctica de costumbre, ni porque los judíos lo hacían o los gentiles no lo hacían, porque repito, los gentiles no se cubrían al entrar al templo, a lo menos los griegos y los demás pueblos por cuestiones históricas, y los judíos ambos se cubrían. Así que los cristianos, al efectuar esta práctica, no era porque los judíos lo hacían ni porque los gentiles lo hacían, era porque había una situación definida en esto de acuerdo al plan de Dios. El famoso talit de los judíos no era la práctica de cubierta de la iglesia. Pero ahora vamos a continuar sobre esto. Vuelvo al verso 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Pablo hace referencia a la posición. Primero habla de el sistema de gobierno de Dios, generalizándolo. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, y establece 3 clases de cabezas en el sistema de gobierno de Dios. Básicamente, la mujer no queda en la posición de cabeza. Luego habla a la iglesia, por cuanto la gente que está fuera de la iglesia y que no conoce del gobierno de Dios, que no tiene la revelación de Dios, no puede reconocer y poner a Cristo como cabeza y llevar a la práctica estos principios de Dios. La iglesia, que es el pueblo de Dios, que reconoce a Cristo como cabeza, sí puede llevar a la práctica estos principios. Y la iglesia, los oficios más sobresalientes que realiza,